Buenos días con todos. Vamos a comenzar con la clase de hoy. En la clase anterior estábamos hablando acerca de derivación parcial. Y es que aquí lo importante a tener en cuenta es el hecho de que cuando estamos hablando de derivar parcialmente una función, estamos hablando de que esa función tiene más de una variable independiente. Ya que la manera en la cual nosotros podemos derivar una función de más de una variable independiente con respecto a la variable dependiente es manteniendo a las otras variables independientes como constantes mientras se deriva a una de las variables independientes con respecto a la variable dependiente. En la clase anterior estuvimos describiendo esta situación junto con la notación formal utilizando el límite para definir la derivada parcial con respecto a una de las variables independientes de una función de dos variables independientes. Entonces, como pueden apreciar, ocurre de que justamente se mantiene, en el caso de la derivada parcial de la función con respecto a x, se mantiene a y como constantes, mientras busco evaluar un cambio en x, por eso es que aquí se le añade un delta x, ¿sí? A evaluar cómo afecta un cambio en x a la variable dependiente. Y lo mismo en la derivada parcial con respecto a y. Solamente se evalúa cómo afecta un cambio en y mientras x permanece como constante. Entonces, aparte de esto, la derivación parcial utiliza las mismas propiedades que la derivación común y corriente, o sea, la derivación de una función de una sola variable independiente. Entonces, vamos a hacer el siguiente problema para seguir practicando la derivación parcial. Intenten realizarlo. Bueno, entonces, ¿cómo realizamos la derivación parcial de esta función? Me piden derivar con respecto a x y con respecto a y evaluar cada una de estas derivadas parciales en el punto 1, logaritmo natural de 2. Entonces, en base a lo que les he indicado, vamos a proceder con lo siguiente. Primero, derivada parcial respecto a x. Entonces, la notación para indicar que esto es una derivada parcial es la siguiente. Y aquí coloco la función que voy a derivar. X por exponencial elevado al x al cuadrado por y. Durante toda esta derivación vamos a considerar cualquier otra variable, en este caso y como una constante. Entonces, tal como pueden apreciar, aquí hay que aplicar la regla del producto, porque como queremos derivar x,
podemos apreciar que tenemos básicamente el producto de un polinomio de grado 1, que sería x, por una función exponencial cuyo exponente es x. Entonces hay que aplicar la regla de producto, tal como la hemos aprendido previamente. Entonces, esto sería igual a lo siguiente. Sería, recuerden que aquí el orden es indistinto. Podría colocar, por ejemplo, x por la derivada con respecto a x de exponencial elevado al x al cuadrado por y, más exponencial elevado al x al cuadrado por y por la derivada parcial con respecto a x de x. Entonces, el primer término me quedaría x por la derivada parcial de exponencial elevado al x al cuadrado por y. ¿Qué ocurre en una función como esta? Aquí hay que aplicar regla de la cadena. Tenemos que aplicar regla de la cadena para poder llegar a la solución. Entonces, primero derivamos a la función exponencial, quedándome lo siguiente: exponencial elevado a la x al cuadrado por y. Pero recuerden muy bien que la derivada de la función exponencial es la función exponencial. Pero esto de aquí ocurre solamente cuando tenemos la función exponencial elevado a x. Aquí tenemos x al cuadrado por y. Entonces aquí cambia la situación. Yo no puedo simplemente colocar como respuesta exponencial elevado a la x al cuadrado por y. Debo aplicar regla de la cadena. Entonces este exponencial lo multiplico por la derivada parcial con respecto a x de lo que se encontraría siendo el exponente, o sea, x al cuadrado por y, más exponencial elevado al x al cuadrado por la derivada parcial con respecto a x de x, que sería simplemente 1. Continuamos, me quedaría x por exponencial elevado al x al cuadrado por y por la derivada parcial con respecto a x de x al cuadrado por y. Y aquí se aplica simplemente la regla que ya conocemos, la regla de la potencia, y es que y para mí es una constante. Es más, la puedo sacar de la operación. Puedo colocar la y fuera de la expresión, diciendo que esto multiplica la derivada parcial con respecto a x de x al cuadrado. Entonces, al final, lo que tengo que derivar es simplemente x al cuadrado. Aquí me quedaría x por y por exponencial elevado a la x al cuadrado por y por 2x más exponencial elevado a la x al cuadrado por y. Y aquí hay que proceder a simplificar. Entonces, el primer término me quedaría como 2x al cuadrado por y por exponencial elevado a la x al cuadrado por y más exponencial elevado a la x al cuadrado por y. Entonces, factorizando, quedaría exponencial elevado a la x al cuadrado por y por 2x al cuadrado por y más 1. Entonces, aquí sería la respuesta para la derivada parcial con respecto a x de esta función. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? ¿Cuál es el problema? Evaluar en el punto 1, logaritmo natural de 2. Entonces, cuando voy a evaluar, coloco lo siguiente. Coloco derivada parcial con respecto a x, evaluada en el punto 1, logaritmo natural de 2. Entonces, la respuesta sería exponencial elevado a 1 elevado al cuadrado por y, que sería logaritmo natural de 2, por 2 por 1 al cuadrado, por logaritmo natural de 2, más 1. Entonces, aquí me estaré quedando lo siguiente: utilizando propiedades de logaritmos, me estaré quedando simplemente 2, porque a la larga esto es simplemente 1, esto de aquí se simplifica con este logaritmo, me quedaría 2, que estaría multiplicando a 2 por el logaritmo natural de 2 más 1.
Aquí puedo hacer uso de la calculadora y colocar la respuesta en decimales. Entonces, ¿cuánto me quedaría la respuesta en decimales? Entonces la respuesta en decimales sería 4,77. Lo que me está quedando. Quedaría 2 por 2 logaritmo natural de 2 más 1. 4,77 sería la respuesta. O también la otra, 2 por 2 logaritmo natural de 2 más 1. Ahora vamos haciendo el mismo procedimiento, pero con la derivada parcial respecto a y. Voy a borrar lo que acabo de escribir en la pantalla. Ahora, ¿qué ocurre acá? La derivada parcial de la función respecto a y sería la siguiente. A diferencia del caso anterior, esta derivada parcial no hay que aplicar la regla de Taylor. Tal como pueden apreciar, simplemente y es el exponente, es parte del exponente de la función exponencial. Y durante esta derivación yo considero que x es una constante. Es más, la puedo sacar de la expresión, colocarla afuera. Porque recuerden que al derivar parcialmente una expresión, solo derivo con respecto a la variable en cuestión, en este caso y, mientras las otras permanecen como constantes. Entonces aquí me quedaría x por la derivada parcial con respecto a y de exponencial elevado a la x al cuadrado por y. Entonces la solución sería la siguiente. Entonces, ¿cuánto es esta derivada parcial? Aquí ocurre lo siguiente. Si yo les digo que la derivada con respecto a x perdón, colocémoslo así, bueno, con respecto a x es igual la función exponencial, o sea, la derivada de la función exponencial con respecto a x es la función exponencial. Pero ahora, si en vez de x les coloco simplemente y, se darán cuenta que el resultado es exactamente el mismo, solamente cambia la letra. Entonces, en este caso, hay que aplicar regla de la cadena para llegar a la respuesta, quedándome que la solución es x por la función exponencial elevado a la x al cuadrado por y por la derivada con respecto a y del exponente, que sería x al cuadrado por y. Al igual que en el caso anterior, o sea, que en el paso previo, x sale de la expresión, quedándome x por la exponencial elevado a la x al cuadrado por x al cuadrado por la derivada parcial respecto a y de y. Entonces, la respuesta sería simplemente x al cubo por exponencial elevado a la x al cuadrado por y por 1, que no hace falta escribirlo. Entonces, esta sería la derivada parcial de la función respecto a y. ¿Hay alguna inquietud? Y ahora, ¿qué hacemos en el siguiente paso? Simplemente evaluar esta derivada parcial
en el punto 1 como logaritmo natural de 2, dándome como respuesta 1 al cubo por exponencial elevado a la 1 al cuadrado por y, que es logaritmo natural de 2. Entonces, a la larga, simplemente es como que tenga la expresión exponencial elevado a la logaritmo natural de 2, lo cual se simplifica, se utilizan propiedades de los logaritmos y la respuesta sería simplemente 2. ¿Hasta ahí alguna inquietud? Entonces, ¿qué se puede entender acerca de la derivación parcial? O sea, geométricamente, ¿de qué estoy hablando cuando estoy calculando la derivada parcial de una función con respecto a otra? Como ustedes recordarán, cuando yo estaba calculando, estábamos calculando, digamos, la derivada de una función de variable real, digamos que aquí tengo una curva, y mi intención era calcular la derivada en este punto de la curva. Cuando yo calculaba la derivada en este punto de la curva, básicamente lo que yo estaba haciendo era calcular la pendiente de la recta tangente a dicho curva. En la derivación parcial no nos quedamos atrás y la idea es similar. Solo que ya no estamos en el plano, estamos en el espacio. ¿Cómo es esto? Aquí pueden ver las siguientes gráficas. La de la izquierda vendría a ser la derivada parcial de f respecto a x y la gráfica de la derecha la derivada parcial de la función respecto a y. Entonces, aquí pueden apreciar de color rojo a la función. Esto que estamos viendo de color rojo vendría a ser la función exponencial x por exponencial elevado a la x al cuadrado por y. Esta es la función del problema, ¿sí? En ambas gráficas. Entonces, al igual que en el caso de la derivación de una sola variable independiente, el resultado que obtuvimos, 4.77, no es nada más que la pendiente de una recta tangente a una curva que pasa por el punto 1, logaritmo natural de 2. ¿Cómo ocurre esto? Simplemente por la intersección de mi superficie, x por exponencial elevado a la x al cuadrado por y, con un plano. ¿Qué plano? Y aquí es cuando entra en juego justamente la variable que dejamos como constante. En este caso fue y. Entonces, yo puedo intersecar a mi superficie con el plano y igual a logaritmo natural de 2, basándome en el punto que me están dando. Y es que como yo voy a permanecer ese punto como constante, ese valor como constante, puedo utilizar la ecuación que me genere dicho punto en el espacio, que no es nada más que un plano. Si yo trazo en el espacio la ecuación y igual a logaritmo natural de 2, se graficaría un plano, tal como se muestra en la figura. Entonces, esta superficie de color rojo intersectada con el plano va a generar una curva de color negra, tal como se ve acá. Entonces, si yo trazo una recta tangente a esta curva en el punto que vemos aquí, la pendiente de la recta tangente a dicha curva generada por la intersección de las figuras mencionadas va a tener una pendiente de 4.77. ¿Y cuál es este punto? Este punto es sencillo. Este punto nosotros llegamos simplemente desplazándonos en el espacio una unidad en x, que sería una unidad en x, sería una unidad en x, comenzando desde el origen, ¿no? Luego aquí sería logaritmo natural de 2 unidades,
logaritmo natural de 2 vendría a ser equivalente a 0,69 unidades. Y para desplazarme hacia arriba, lo que hago es evaluar en una función que ya no en la derivada parcial, sino en la función, el punto 1 como logaritmo natural de 2, dándome 1 por exponencial elevado a la 1 al cuadrado por logaritmo natural de 2. Entonces, ¿qué me quedé como respuesta? 2. Entonces, aquí me desplazo 2 unidades hacia arriba. Y este punto va a tener las coordenadas 1, logaritmo natural de 2, 2. Así es. Entonces, lo que hemos hallado nosotros es la pendiente de una recta tangente a la curva generada por la intersección de la superficie con el plano y igual a logaritmo natural de 2 en el punto 1, logaritmo natural de 2, 2. Lo mismo ocurre en la otra derivada parcial, la derivada parcial de la función respecto a y. El punto es el mismo, va a seguir siendo el mismo. El punto que vemos acá, y0, y0, z0, es el punto 1, logaritmo natural de 2, 2. Y aquí, a diferencia del caso anterior, nosotros hacemos que x sea constante. Entonces, nosotros básicamente hemos encontrado la pendiente de una recta tangente a la curva generada por la intersección del plano. Aquí dice x igual a x0, que no es nada más que el plano x igual a 1, con la superficie x exponencial elevado a la x al cuadrado por y. Entonces, al intersectar estas dos superficies, me queda la siguiente curva de color negra, donde aquí yo puedo ubicar el siguiente punto, que es un punto compartido por ambas figuras geométricas. Y si trazo una recta tangente, la recta tangente tendría la pendiente de simplemente 2 unidades. Y se vería de la siguiente manera. Cabe recalcar lo siguiente, esto es muy importante. En el primer caso, la derivada parcial de la función respecto a x nos va a dar una pendiente en la dirección del eje x. ¿Sí? Puede ser paralela, ¿sí? Pero en esencia está en la dirección del eje x. En cambio, la derivada parcial de la función respecto a y nos va a dar una pendiente en la dirección del eje y. Y este es el análisis correspondiente, el análisis geométrico correspondiente acerca del cálculo de las derivadas parciales. ¿Alguna inquietud? Continuamos. Ahora vamos a realizar el siguiente problema. Piden hallar las pendientes en las direcciones de x y y de la superficie indicada por la siguiente función en el punto 1 medio, 1,2. ¿A qué se refiere con hallar las pendientes en las direcciones de x y y? Simplemente es otra manera de decir calcula las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y de esta función. Intenten desarrollarlo.
Adrián, se te prendió el micro. Claro, yo quiero este mantel. ¿Para qué? Yo tengo que llevar el jabón. Ah, no, se la paga ahorita, ¿no? Ahorita quiero el mantel, no es tanto. Ay, Dios mío, usted.
Bueno, vamos a hacer el desarrollo del siguiente problema. Entonces, ayer las pendientes, como les dije, no es nada más que encontrar derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial respecto a x sería la siguiente. Entonces, esto aquí que sería igual. Como les había indicado, para mí, cualquier otra variable que no sea x es considerada una constante. Entonces, aplicando la regla de la suma y resta, me quedaría lo siguiente. Derivada parcial con respecto a x de menos x al cuadrado sobre 2 menos la derivada parcial con respecto a x de y al cuadrado más la derivada parcial con respecto a x de 25 octavos. La primera derivada parcial simplemente sería menos 2x sobre 2. En cambio, las otras serían simplemente 0, porque a mi consideración serían constantes y derivadas de constantes. Simplificando la respuesta, me quedaría que el resultado es menos x. Esto sería la derivada parcial de f respecto a x, y menos x. Entonces aquí lo que puedo hacer es simplemente evaluar en esta derivada parcial el punto que me están pidiendo. Entonces aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. En este punto, básicamente me están dando las coordenadas x, y z. De el punto donde pasa la recta tangente a la intersección de la curva formada por la función f de x, y el plano y igual a y0, donde y0 no es nada más que 1. Para saber cuánto vale y0, yo solo tengo que observar el punto que me dan. 1 medio, 1, 2. X vale 1 medio, y vale 1 y z vale 2. Entonces, de este punto yo utilizo las coordenadas en x y en y. 1 medio, 1, y esto lo evalúo en mi derivada parcial, que es igual a menos x, quedándome como respuesta simplemente menos 1 medio. Esa sería la respuesta de cuál es la pendiente en la dirección de x de la superficie f de x, y en el punto 1 medio, 1, 2. Tendría una pendiente de menos 1 medio. Ahora vamos con la pendiente en la dirección de y. Voy a borrar lo que acabo de escribir. Y calculamos la derivada parcial de la función respecto a y. Entonces aquí sería la derivada parcial con respecto a y de menos x al cuadrado sobre 2 menos y al cuadrado más 25 octavos. Esto sería igual a simplemente derivada parcial con respecto a y de menos x al cuadrado sobre 2 menos la derivada parcial respecto a y de y al cuadrado más la derivada parcial respecto a y de 25 octavos. Entonces, simplificando, otra vez, en esta ocasión consideramos que x es una constante, así que esta derivada es 0. La derivada de 25 octavos también es 0, derivada de una constante. Así que el resultado sería simplemente el siguiente. Sería menos 2y. Esta es la derivada parcial de la función respecto a y. Entonces, luego de esto, ¿qué hago? Evalúo en esta derivada parcial la coordenada en x y en y de este punto, que sería 1 medio, 1. Quedándome como respuesta menos 2 por 1. O sea, el valor de la pendiente
de la recta tangente en la dirección de y es simplemente -2. Entonces, también tengan en cuenta que aunque no tenga ninguna variable x, no quiere decir que no pueda evaluar mi derivada parcial, ya que si incluso el resultado no hubiera sido -2y, sino que hubiera sido simplemente -2, al momento de evaluarla en un medio como 1, el resultado seguiría siendo simplemente -2, dando a entender que la pendiente es constante para cualquier punto que pertenezca a la intersección de la superficie f de x, y con el plano x igual a un medio. Entonces, esta de aquí sería la respuesta. Geométricamente, lo que nosotros acabamos de realizar es el siguiente análisis. Aquí estamos observando a la superficie de color celeste. El plano sería el plano y igual a 1. Y la intersección del plano con la superficie me da la siguiente curva de color negro. Paso una recta tangente a dicha curva en el punto 1 medio, 1, 2, y la pendiente va a tener un valor de -1 medio, y es una pendiente que está en la dirección de x. En el caso de calcular la derivada parcial con respecto a y, hacemos algo parecido. Aquí tenemos a la superficie, acá tenemos a un plano, este es el plano x igual a un medio, la intersección de ambas me origina la siguiente curva, y a esta curva le pertenece el punto 1 medio, 1, 2, donde yo puedo trazar una recta tangente a la curva en dicho punto, dándome un valor de pendiente de -2, y es una pendiente que se encuentra en la dirección del eje Y. Ahora vamos haciendo el siguiente problema. Me dicen que el área de un paralelogramo con lados adyacentes A y B, entre los que se forma un ángulo θ, está indicada por área igual a por B por seno de θ, tal como se muestra en la figura de abajo. Piden hallar la tasa o la razón de cambio de A, el área respecto al lado A, si el lado A es igual a 10, B es igual a 20 y θ es igual a pi sexto. Y literal B, calcular la tasa o razón de cambio del área respecto al ángulo θ, si el lado A es igual a 10, B es igual a 20 y θ es igual a pi sexto. Entonces, tengan en cuenta que por tasa o razón de cambio, no, simplemente se están refiriendo al cálculo de una derivada, bueno, en este caso parcial. Y que recuerden muy bien, el cálculo de una derivada no es nada más que el cálculo también de una tasa o razón de cambio de una variable respecto a otra. Entonces, con esta idea general, intentemos desarrollar el siguiente ejercicio. Esto ya es un problema de aplicación, e intenten hacerlo.
Entonces, ¿cuál sería el planteamiento para este ejercicio? Aquí nos dan la fórmula. Entonces, esta fórmula nosotros podemos notar que el área vendría a ser una función de tres variables: lado A, lado B y ángulo θ. Estas variables se pueden relacionar con la siguiente ecuación y me darían lo que es el área del paralelogramo. Entonces, me piden hallar la tasa o la razón de cambio del área respecto del lado A, si los lados A y B son iguales a 10 y 20 respectivamente, y el ángulo θ es igual a pi sextos. Entonces, para hallar la tasa o razón de cambio del área respecto al lado A, lo que yo debo hacer en el literal A es calcular la derivada parcial del área respecto al lado A. Entonces, esta derivada parcial sería equivalente a lo siguiente: la derivada parcial de A por B por el seno de θ. Entonces, tal como en los otros casos, consideramos cualquier otra variable que no sea A una constante. Y me quedaré como respuesta lo siguiente: simplemente B por el seno de θ por la derivada con respecto al lado A de A. Y el resultado sería B por el seno de θ por 1, o simplemente B por el seno de θ. Entonces, para terminar de responder la respuesta, lo que se hace es justamente lo siguiente. Indicamos que vamos a evaluar la derivada parcial del área con respecto al lado A en el punto que sería D, θ. ¿Sí? Podríamos colocar así, o si no, también otra manera de indicarlo sería como la que vimos en el problema anterior, pero ambas son válidas. Entonces, lo que hacemos es indicar que vamos a evaluar justamente en el punto 10,20, pi sextos. Entonces me quedaré como respuesta 20 por el seno de pi sextos. Entonces, el seno de pi sextos es igual a 1/2. Quedándome 20 por 1/2, y esto es igual a 10. Entonces la tasa o razón de cambio, el área respecto al lado A, es simplemente 10 unidades. Entonces esto lo que quiere decir es que para que yo pueda cambiar una unidad el área, debo de cambiar 10 veces el lado A. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué ocurriría si cambio otra de las variables. O sea, veo el efecto de ya no un lado, sino el ángulo en el área. Entonces, para analizar este efecto, lo que hacemos es evaluar lo que me dice literal B, que sería la derivada parcial del lado A con respecto a θ, perdón, del área con respecto a θ. O sea, aquí me quedaría derivada parcial con respecto a θ de simplemente A por B por el seno de θ. Entonces, saco las constantes, y eso serían A y B, y multiplico por la derivada parcial con respecto a θ de seno de θ. Entonces, la derivada de seno de θ es coseno de θ. Ya me quedaré como respuesta A por B
por el coseno de teta como la derivada parcial del área respecto a teta. Entonces, para evaluar cómo afecta procedemos el ángulo en el área, procedemos a evaluar en el punto 10, 10,20, y sextos. ¿Qué me quedaría aquí? Me quedaría 10 por 20 por el coseno de pi sextos. Quedándome como respuesta lo siguiente. El coseno de pi sextos tendría que ser igual a raíz de 3 sobre 2. O sea, aquí me quedaría 200 por raíz de 3 sobre 2, quedándome 100 por raíz de 3. 100 por raíz de 3 sería aproximadamente igual a 173,20. Esto de aquí nos da a entender que un pequeño cambio en el ángulo afecta de una manera mucho más grande al área del paralelogramo. ¿Hay alguna duda? Continuamos con el siguiente tema. Ahora, sucede que así como podemos derivar una función de dos variables independientes, podemos derivar una función de tres o más variables independientes. Y es que el concepto de derivada parcial lo podemos extender de manera natural a funciones de tres o más variables independientes. Pongamos una función de tres variables, o sea, una función con n variables independientes, como una función W. Aquí se especifica que W es una función de n variables independientes, x1, x2, hasta xn. Entonces, si tenemos una función con n variables independientes, podemos decir que existen n derivadas parciales, que van a estar denotadas de la siguiente manera. Como se muestra en la parte de abajo. Si nosotros restringimos nuestro análisis, por ejemplo, para el caso de una función W, que es una función de tres variables independientes, yo podría decir que las derivadas parciales en este caso que podría encontrar son tres. Y al igual que en el caso anterior, se deriva a mi función con respecto a cada una de estas variables independientes, mientras las otras permanecen como constantes. Tal como pueden ver aquí en la definición formal, si yo derivo a W respecto a X, solamente estaría evaluando un cambio en la función para X, mientras Y y Z son constantes. Como se dan cuenta, no se ven alteradas, a diferencia de X que le sumo delta X. Lo mismo ocurriría con las derivadas parciales con respecto a Y y Z. En el caso de Y, solamente estoy evaluando un cambio en Y. ¿Y a qué me refiero con que estoy evaluando un cambio en Y? Aquí le estoy sumando a Y un delta Y, que no es nada más que un cambio, ¿sí? Estoy evaluando una pequeña alteración en Y, mientras hago que X y Z permanezcan como constantes. Y lo mismo ocurre en la derivada parcial de W con respecto a Z. Solamente evalúo un cambio en Z. Entonces, la idea solo se repite. Y es que si quiero encontrar la derivada parcial con respecto a una de las variables independientes, lo que vamos a hacer es mantener constantes a las otras variables y derivamos con respecto a la variable indicada. Ahora vamos a hacer el siguiente problema. Me piden, me indican que para hallar la derivada parcial de
la función f de x como y como z, la cual es una función de tres variables independientes, con respecto a z, vamos a considerar a x y y como constantes y obtenemos el siguiente resultado. Así que procedamos a realizarlo. Entonces vamos a encontrar la derivada parcial de f respecto a z. Entonces tengo que derivar con respecto a z a x por y más y por z al cuadrado más x por z. Entonces, aplicando la regla de la suma, me quedaría derivada parcial con respecto a z de x por y más la derivada parcial con respecto a z de y por z al cuadrado más la derivada parcial con respecto a z de x por z. Entonces, la primera derivada parcial con respecto a z de x por y es simplemente 0, ¿sí? Porque para mí son constantes. Entonces, las otras derivadas parciales vendrían a ser 2y por z y simplemente x. Esta sería la derivada parcial de f respecto a z. Porque recuerden, en esta derivada parcial para mí y es una constante, ¿sí? Y en esta derivada parcial x es una constante. Ahora vamos viendo lo que ocurre en el literal b. ¿Qué ocurre en el literal b? Aquí me dice, para hallar la derivada parcial de la función de tres variables independientes con respecto a z, vamos a considerar a x y y como constantes. Entonces, usando la regla de producto, vamos a obtener el siguiente resultado. Voy a borrar lo que escribí para hacer el siguiente ejercicio. Entonces, en el literal b, mira lo siguiente. Aquí hay que aplicar la regla de producto. ¿Por qué? Porque tenemos un polinomio, ¿sí? Que vendría a ser z de grado 1, que multiplica la función seno, donde el argumento contiene la variable z. Entonces, por ese motivo, tenemos que aplicar la regla del producto. Esto de aquí sería igual a lo siguiente, me quedaría derivada parcial con respecto a z de z por el seno de x por y al cuadrado más 2z más z por la derivada parcial con respecto a z de seno de x por y al cuadrado más 2z. Entonces, la primera derivada parcial me quedaría simplemente 1, porque es la derivada parcial de z respecto a z. Entonces, este 1 multiplicaría a seno de x por y al cuadrado más 2z. ¿Qué ocurre en la otra derivada parcial? El otro término, me quedaría z que multiplica lo siguiente. Aquí hay que aplicar la regla de la cadena, porque una cosa es que yo tenga derivada con respecto a x de seno de x. Para esta derivada, la respuesta sería simplemente coseno de x, pero el argumento acá es muy distinto. Por ese motivo se aplica la regla de la cadena. Aquí me quedaría como respuesta z por el coseno de x por y al cuadrado más 2z por la derivada parcial con respecto a z del argumento de la función trigonométrica. O sea, x por y al cuadrado más 2z. Entonces, continuando, me quedaría seno de x y al cuadrado más 2z más z por el coseno de x por y al cuadrado más
2z por la derivada parcial con respecto a z de x por y al cuadrado más 2z. Entonces, aquí ocurre que x por y al cuadrado para mí es una constante. Es simplemente una constante, así que esta derivada parcial de x por y al cuadrado es 0. Aquí me quedaría lo siguiente, estaré multiplicando la derivada parcial con respecto a z de x por y al cuadrado más la derivada parcial con respecto a z de 2z. Entonces la primera derivada parcial me quedaría aquí 0 y la otra derivada parcial sería simplemente 2, quedándome seno de x y al cuadrado más 2z más 2, este 2 que me quedaría como respuesta lo puedo colocar acá, me quedaría 2z por el coseno de x y al cuadrado más 2z. Este de aquí sería la respuesta de la derivada parcial de esa función. Ahora, ¿qué ocurre en el siguiente literal? Aquí ya hablamos de una función de 4 variables independientes. Nos vamos a calcular lo que me piden. Voy a borrar esto y ocurriría que tengo que calcular la derivada parcial de f respecto w, ¿sí? Donde tengan en cuenta que w es una variable independiente. Entonces, aquí el desarrollo sería el siguiente. Sería derivada parcial con respecto a w de la siguiente expresión. Y esto lo tengo que colocar de la siguiente manera. X más y más z. En vez de colocar sobre w, coloco por w elevado a la menos 1, ya que así puedo aplicar la regla de la potencia. Entonces, ¿cuánto me queda? Entonces, aplicando la regla de la potencia, que quedaré como respuesta lo siguiente. Tengan en cuenta que x más y más z, lo que está entre paréntesis para mí es una constante. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Me quedaría x más y más z, que es una constante, por menos 1, ¿sí? También lo podría colocar de esta manera, podría sacar estas constantes y esto multiplicarlo por la derivada parcial con respecto a w de w elevado a la menos 1. Entonces, aquí me quedaría x más y más z por menos 1 elevado a la w. Entonces, quedaría menos 1 elevado a la w menos 2. Entonces, la derivada parcial de la función con respecto a w sería simplemente menos, arreglando la expresión, menos x más y más z sobre w elevado al cuadrado. Como se dan cuenta del desarrollo de una derivación parcial por una función de más de dos variables independientes, sigue la misma lógica que una función que la derivada parcial es una función de dos variables independientes. ¿Alguna inquietud? Entonces continuamos. Ocurre que así como en las derivadas ordinarias, o sea, las derivadas de una sola variable independiente, que nos permitía calcular derivadas de orden superior, o sea, una segunda derivada, tercera, etcétera. También en las derivadas parciales podemos calcular derivadas de orden superior. Siempre que estas derivadas existan, obviamente. Entonces, las derivadas de orden superior se suelen denotar por el orden al que se hace la derivación, ya que en este caso manejamos más una variable independiente. Por ejemplo, si yo tengo una función z igual a f de x, y,
se pueden calcular las siguientes derivadas parciales de segundo orden. Puedo derivar dos veces con respecto a x, o puedo derivar dos veces con respecto a y. Observen muy bien la respectiva notación en cada caso. Muy parecida a la notación que se utiliza en las derivadas ordinarias. Pero también puedo hacer lo siguiente. Puedo derivar primero con respecto a x y luego con respecto a y. O primero con respecto a y y luego con respecto a x. Entonces, aquí pueden hacer con la notación cuál sería el orden correspondiente. Entonces aquí, si yo derivo primero con respecto a x, coloco la x adelante de la f, y si luego derivo con respecto a y, coloco luego la y. Asimismo, cuando derivo primero con respecto a y y luego con respecto a x, coloco la y primero y luego la x. Entonces, con esta información intentemos hacer el siguiente problema, donde me piden encontrar las derivadas parciales de segundo orden de la siguiente expresión. Intento
Entonces, vamos yendo a las derivadas parciales de segundo orden. Allí, como se dan cuenta, la pregunta es muy general. Y de lo que yo acabo de indicar, las derivadas parciales pueden ser, o sea, con respecto a derivadas parciales de segundo orden, implican derivar dos veces a la función con respecto a la misma variable, como se muestra en este caso, o lo que se conoce como derivación parcial mixta. O sea que primero derivamos con respecto a una variable y luego con respecto a la otra. O sea, como no nos dicen exactamente cómo llevar a cabo la derivada, vamos a hacerla en todas sus formas, o sea, de cuatro formas distintas. Entonces, primero calculamos la derivada parcial con respecto a x. Entonces, aplicando la regla de la suma, me quedaría, apliquemos la regla de la suma y múltiplo constante, me quedaría 3 por y cuadrado por la derivada parcial con respecto a x de x menos derivada parcial con respecto a x de 2y y más 5y cuadrado por la derivada parcial respecto a x de x al cuadrado. Entonces me quedaría como respuesta 3y al cuadrado por 1, o sea 3y al cuadrado. La derivada parcial de 2y es 0 porque vendría a ser la derivada de una constante, más 5y al cuadrado por 2x. Entonces me estaría quedando como respuesta, simplificando, bueno, utilizando me quedaría simplemente eh, y al cuadrado se multiplica a 3 más 10x. Esa sería la derivada parcial de f respecto a x. Aunque, bueno, la podemos ver, vamos a ver qué forma nos conviene más, si esta de aquí o la de acá. Nos vamos a la siguiente derivada parcial. Voy a escribir lo siguiente, que sería 3y al cuadrado más 10xy al cuadrado. ¿Sí? Cualquiera de estas dos últimas formas son válidas. Vamos a ver cuál nos conviene más para nuestro análisis. Entonces, luego de esto, ¿qué voy a calcular? Voy a calcular la derivada parcial de f respecto a y. Con respecto a la misma función. Entonces aquí me queda lo siguiente. Vamos sacando las constantes. Sería 3x por la derivada parcial con respecto a y de y al cuadrado menos 2 por la derivada parcial respecto a y de y más 5x al cuadrado por la derivada parcial respecto a y de y al cuadrado. Entonces, derivando me quedaría simplemente 3x por 2y menos 2 por 1 más 5x al cuadrado por 2y. Quedándome 6x por y menos 2 más 10x al cuadrado por y. ¿Se puede factorizar? No. No podemos factorizar y esta x sería la respuesta final. O sea, a lo mucho podríamos escribir lo siguiente, si se desea, podemos factorizar el primero y último término. Tiene que ver lo siguiente. Podrías utilizar 2x por y, que multiplicaría a 3 más 5x menos 2. Al mismo tiempo podría factorizar el 2, quedándome 2 que multiplica a x por y esto multiplica a 3 más 5x menos 1.
Aquí tendremos las derivadas parciales de la función con respecto a x y con respecto a y. Luego de esto, para encontrar las derivadas parciales en segundo orden, procedemos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar lo que no me sirve. Y ahora calculamos la derivada parcial de segundo orden con respecto a x. Entonces, ahora derivamos la primera función, la primera derivada parcial con respecto a x. Entonces, yo les había colocado que tanto esta respuesta como la anterior son válidas. Y es que hay que ver cuál de estas me da una respuesta más rápida, sin hacer tantas modificaciones algebraicas. Entonces, más sencillo para calcular la derivada parcial con respecto a x, otra vez sería utilizar el primer término, o sea, pero es, la primera ecuación, 3y al cuadrado más 10x por y al cuadrado, que la otra. Entonces, aquí me quedaría derivada parcial con respecto a x de 3y al cuadrado más 10x por y al cuadrado. Sí, ya que va a ser mucho más sencillo derivar esta expresión que y al cuadrado por 3 más 10x. Entonces, aquí, aplicando la regla de la suma, me quedaría lo siguiente. Todo lo que no sea x lo considero constante. Entonces, aquí me quedaría simplemente la primera derivada parcial es 0 y la otra sería 10 y al cuadrado. Esta sería la derivada parcial de segundo orden de la función con respecto a x. Ahora hacemos lo mismo con y. Calculamos la derivada parcial de segundo orden y me quedaría lo siguiente. Vamos viendo cuál término es más sencillo de derivar, y más sencillo de derivar sería el término que vemos acá, y que no está simplificado. Entonces aquí me quedaría lo siguiente. Derivada por ser con respecto a y de 6x por y menos 2 más 10x al cuadrado por y. Quedándome lo siguiente. Vamos a sacar todo, aplicar la regla de la suma y la resta, y también la regla de múltiplo constante. Entonces me quedaría aquí 6x por la derivada parcial con respecto a y de y menos la derivada parcial con respecto a y de 2, una constante, más 10x al cuadrado por la derivada parcial con respecto a y de y, quedándome 6x menos 0, la derivada de una constante, recuerden, es 0, 6x menos 0 más 10x al cuadrado. Esta sería la derivada parcial de segundo orden de la función respecto a y. Entonces aquí lo que pueden ver como conclusión es que si les toca calcular una derivada parcial de segundo orden, no es muy recomendable factorizar nuestra derivada parcial anterior, ya que podría ser un poquito más complicado el cálculo de la siguiente derivada parcial. Ahora, ¿qué debo de calcular? Debo de calcular la derivada parcial que se denomina derivada parcial mixta. Vamos a derivar con respecto a y la derivada parcial con respecto a x. Entonces vamos a colocar acá estos resultados.
y borramos lo que no sirve. Entonces, ahora nuevamente, ahora planteo lo siguiente. Voy a derivar a x, o sea, la derivada pues, con respecto a x, lo derivo con respecto a y. Básicamente lo que estoy indicando es que voy a derivar con respecto a y la derivada parcial de la función respecto a x. O sea, aquí estaría calculando la derivada parcial con respecto a y de lo siguiente. ¿Cuánto es la derivada parcial de f respecto a x? ¿Sí? Esto lo acabé de escribir acá es simplemente f sub x, o sea, la derivada parcial de f respecto a x. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Tengo que derivar con respecto a y 3y al cuadrado más 10xy al cuadrado. Entonces, aplicando la regla del múltiplo constante y de la suma, me quedaría lo siguiente. Sería 3 por la derivada parcial respecto a y de y al cuadrado más 10x por la derivada parcial con respecto a y de y al cuadrado. Entonces aquí me quedaría 3 por 2y más 10x por 2y. Y ahora aquí sí podemos simplificar porque no hay ningún cálculo más que hacer. Quedándome 6y más 20xy. Y podemos escribir lo siguiente. Podemos factorizar 2y y me quedaría 3 más 10x. Y esto es simplemente la derivada parcial mixta de y respecto a la derivada parcial con respecto a x. Ahora vamos a hacer el otro cálculo. Ahora, ¿qué ocurre si calculamos la derivada parcial mixta de la siguiente manera? O sea, calculo la derivada parcial con respecto a x de la derivada parcial de la función respecto a y. Recuerden que esta es otra forma de escribir f sub y. Entonces aquí me quedaría lo siguiente, sería derivada parcial con respecto a x de lo que encontré previamente. ¿Cuánto es la derivada parcial de f respecto a y? Sería 6xy menos 2 más 10x al cuadrado por y. Entonces esta derivada parcial sería lo siguiente, aplicando la regla de la suma y resta y múltiplo constante me quedaría esto. Sería aquí 6y por la derivada parcial respecto a x de x menos la derivada parcial con respecto a x de la constante 2 más 10y por la derivada parcial con respecto a x de x al cuadrado. Entonces, continuando, que me quedaría aquí como respuesta, me quedaría 6y, la derivada de una constante 0, quedaría 6y más 10y por 2x. Entonces me quedaría 6y más 20xy. Y si se dan cuenta, es la misma respuesta del caso anterior. A la larga, si yo factorizo, me quedaría 2y, 2y que multiplica a 3 más 10x. Esta sería la derivada parcial mixta de la función con respecto a y luego con respecto a x.
Entonces, podemos apreciar que en este caso, estas dos derivadas parciales son iguales. Son exactamente las mismas. Es más, si evaluamos en el punto que me piden evaluar en menos 1,2, vamos viendo cuánto es la respuesta. Vamos a quedar exactamente lo mismo. Vamos borrando lo que no me sirve y evaluamos en el punto menos 1,2. Y me va a quedar exactamente lo mismo en cada derivada. Entonces, si procedo a calcular en la derivada parcial mixta, con respecto a x y luego con respecto a y, y evalúo menos 1,2, que es lo que me están pidiendo en el problema, ¿cuánto me quedaría como respuesta? Sería simplemente 2 por y que vale 2, y esto multiplicado a 3 más 10 por x que vale menos 1. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 4 por simplemente 3 menos 10, quedándome 4 por simplemente menos 7. O sea, la respuesta sería menos 28. Entonces, el hecho de que las derivadas parciales mixtas sean iguales ayuda a establecer el siguiente teorema, que dice que si una función f es una función de x y y, tal que las derivadas parciales mixtas son continuas en un disco abierto R, donde este disco abierto hace referencia al dominio de la función, entonces, para todo punto x, y en esa región R, va a ocurrir que las derivadas parciales mixtas, para cualquier punto de esa región R, son iguales. Entonces, esta misma idea se puede aplicar también a funciones de tres o más variables independientes, siempre y cuando las derivadas parciales en segundo orden sean continuas. Por ejemplo, si llegamos a tener una función de tres variables independientes y ocurre que todas sus derivadas parciales en segundo orden son continuas en una región abierta R, entonces en todo punto en esa región R, el orden de derivación para obtener las derivadas parciales mixtas en segundo orden es indistinto, porque a la larga se llega a la misma respuesta. Entonces, lo mismo ocurriría si las derivadas parciales de tercer orden de la función también son continuas. El orden de derivación para obtener las derivadas parciales mixtas de tercer orden también va a ser indistinto. Pero como podremos apreciar en el siguiente ejercicio, se pide calcular, bueno, mostrar que las derivadas parciales mixtas indicadas son idénticas. Entonces aquí tenemos unas derivadas parciales mixtas de segundo orden y derivadas parciales mixtas de tercer orden. Entonces me piden demostrar de que calculando estas derivadas parciales mixtas de tercer orden o segundo orden, el resultado es exactamente el mismo para la función que se está analizando acá. Entonces lo primero que se va a calcular es simplemente la derivada parcial con respecto a x, ¿no? Haciendo referencia a la primera ecuación, calculamos la derivada parcial con respecto a x de la función y me quedaría lo siguiente. Esto sería igual a y por la función exponencial más x por logaritmo natural de z. Entonces, aplicando la regla de producto, me quedaría lo siguiente, que sería, perdón, la regla de la suma con la regla del múltiplo constante, me quedaría y por la derivada parcial con respecto a x
de la función exponencial, más logaritmo natural de z por la derivada parcial con respecto a x de x. Entonces aquí me quedaría como respuesta y por la función exponencial más logaritmo natural de z. Esta vendría a ser la derivada parcial con respecto a x. Ahora calculo la derivada parcial con respecto a z. Y me quedaría lo siguiente. Entonces, en el primer caso voy a tener simplemente la derivada parcial de una constante. Entonces la derivada parcial de y por exponencial a la x es 0. Porque para mí, como no hay ninguna variable z, esto de aquí es netamente una constante, así que el resultado es 0. En el otro caso me quedaría simplemente 1 sobre z. Déjenme ver que esté bien. Ah, perdón, aquí me falta una x, ¿no? Que sería x por el logaritmo natural de z. La x la puedo escribir afuera porque para mí es una constante y me quedaría x por 1 sobre z, que es la derivada parcial de logaritmo natural de z. Entonces, yo podría decir que la derivada parcial con respecto a z es simplemente x sobre z. Entonces, a partir de aquí, procedo a calcular las derivadas parciales mixtas. Voy a borrar lo que ya escribí y calculo lo siguiente. Ahora, derivo a x, derivo a la derivada parcial con respecto a x, ahora la derivo con respecto a y. Entonces aquí tendría derivada parcial con respecto a y de la derivada parcial con respecto a x. O sea, y por exponencial, por la función exponencial más logaritmo natural de z. ¿Qué me quedaría aquí? Que es lo siguiente. Función exponencial por la derivada parcial con respecto a y de y más derivada parcial con respecto a y de logaritmo natural de z. Entonces, esta derivada parcial es 0, porque no hay ninguna variable y. Me quedaría como respuesta simplemente la función exponencial. O sea, estoy indicando que la derivada parcial mixta, en este caso va a ser igual a la función exponencial. Ahora comprobemos qué ocurriría si derivo con respecto a x. Vamos viendo que está todo correcto. Déjenme ver si hay algún error en el cálculo, porque creo que esta de aquí no sería la respuesta. Creo que la respuesta sería 1 sobre z, me parece. Déjenme ver si estoy derivando bien. Ah, ya, perdón, es que estoy derivando con respecto a y, ¿no? Y es con respecto a z. La derivada parcial es con respecto a z, no es con respecto a y. Y vamos viendo que más borramos. Aquí. Aquí hay que borrar. Pues aquí no sería 0. Entonces aquí me quedaría lo siguiente, sería derivada parcial con respecto a z de y por la función exponencial, más derivada parcial con respecto a z de logaritmo natural de z. Y en este caso, como estoy derivando con respecto a z, esta expresión es 0. Entonces me quedaría como respuesta simplemente 1 sobre z. Entonces, ahora, si yo procedo a calcular en el otro orden, o sea, calculo la otra derivada parcial mixta, derivando primero con respecto a z y luego con respecto a x, me quedaría lo siguiente. Ahora voy a derivar con respecto a x la derivada parcial con respecto a z, que me quedó que es igual a x sobre z. Entonces, aquí puedo aplicar la regla del múltiplo constante y puedo sacar de la expresión 1 sobre z. Yo multiplicaría la derivada parcial con respecto a x de x.
¿Y la respuesta cuánto me quedaría? Simplemente 1 sobre z. Como se dan cuenta, es la misma que en el otro caso. Y por lo tanto, se concluye que la derivada parcial mixta otra vez es igual. Esta es una propiedad que tienen las funciones de varias variables independientes. Siempre y cuando las derivas parciales mixtas sean continuas en el dominio de la función. Ahora no nos quedamos ahí solamente. Vamos a proceder a hacer este otro análisis, que es el cálculo de las derivadas parciales de tercer orden, derivadas parciales mixtas de tercer orden. Entonces, a estas alturas, ya podemos decir que la derivada parcial mixta de segundo orden, de x con respecto a z y de z con respecto a x, es igual a 1 sobre z, o simplemente z elevado a la menos 1. Y es que ahora vamos a hacer lo siguiente. Borramos lo que no me sirve y voy a proceder a realizar la siguiente ecuación. Entonces, aquí me quedaría lo siguiente: derivada parcial mixta de tercer orden de x con respecto, o sea, de la función con respecto a x con respecto a z y con respecto a z nuevamente, sería como calcular la derivada parcial con respecto a z de la derivada parcial mixta de segundo orden que calculamos previamente, que es simplemente z elevado a la menos 1. Entonces, ¿qué me quedaría en este caso? Sería simplemente menos 1 por z elevado a la menos 2. Eso me quedaría menos 1 sobre z al cuadrado. Ahora, si vamos a calcular lo siguiente, la otra derivada parcial mixta de tercer orden, calculamos la otra derivada parcial mixta de tercer orden. Ten en cuenta que ahora voy a derivar esta derivada parcial mixta de segundo orden con respecto a z, nuevamente. Entonces, aquí me quedaría derivada parcial con respecto a z, de también z elevado a la menos 1. Y me quedaría la misma respuesta, menos 1 por z elevado a la menos 2, o sea, menos 1 sobre z al cuadrado. Ten en cuenta que en ambos casos lo que he hecho es simplemente derivar con respecto a z a la derivada parcial mixta de segundo orden de x con z, y también la derivada parcial mixta de segundo orden de z con x. En el último, en la última parte me piden calcular esto: derivada parcial mixta de tercer orden de la función con respecto a z, luego con respecto a z y luego con respecto a x. Entonces, para calcular esto, ¿qué voy a hacer? Voy a ver la siguiente fórmula, la derivada parcial que encontré previamente de la función con respecto a z. Entonces, esta expresión se puede escribir simplemente como x por z elevado a la menos 1. Y es que ahora yo la voy a derivar nuevamente con respecto a z. ¿Y qué me quedaría? Sería derivada parcial con respecto a z de x por z elevado a la menos 1. Puedo sacar x de la expresión porque para mí es una constante y me quedaría derivada parcial con respecto a z de z elevado a la menos 1. Por lo tanto, me quedaría la respuesta simplemente como x por menos 1 por z elevado a la menos 2. O sea, esto de aquí sería igual a menos x sobre z elevado al cuadrado. ¿Sí? Esto es la segunda derivada parcial con respecto a z, lo que acabo de encontrar. Y lo que voy a hacer, calcular una derivada parcial de tercer orden, mixta, derivando a la derivada parcial de segundo orden con respecto a z, ahora con respecto a x. Y me quedaría lo siguiente: derivada parcial con respecto a x de la derivada parcial de segundo orden con respecto a z, o sea, menos x sobre z al cuadrado. Entonces, como la derivada parcial es con respecto a x, puedo sacar menos 1 sobre z al cuadrado de la ecuación, y esto multiplicaría la derivada parcial con respecto a x de x. Lo cual me quedaría como respuesta menos 1 sobre z al cuadrado. Esta sería la derivada parcial mixta de tercer orden, que
estábamos calculando. En conclusión, como podemos apreciar, el resultado en todos estos casos es el mismo y se concluye que la ecuación se cumple, que todas estas derivadas parciales mixtas de tercer orden son iguales. Y que, tal como se les había indicado previamente, cuando estamos calculando derivadas parciales mixtas de orden superior, no importa el orden en el cual llevamos a cabo la derivación, ya que a la larga se lleva a la misma respuesta. Y esto es muy importante entender, que no importa el orden, porque en algunas ocasiones va a ser más sencillo derivar con respecto a una variable que con respecto a la otra. Entonces, alterando el orden y sabiendo que se llega a la misma respuesta, entonces podemos simplemente desarrollar una mejor solución. Y que, como les digo, en algunas ocasiones desarrollar una derivada con respecto a una variable va a ser más complicada. Entonces, cambiando el orden, podemos solucionar este problema y llegar a la respuesta de manera eficiente. Entonces, esto sería todo por la clase de hoy. Si no tienen ninguna inquietud, se pueden retirar y les voy a enviar una tarea referente a lo que acabamos de ver.